la Biblia, para los que trajimos Biblia, en el capítulo número 15 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo número 15 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Leemos el versículo número 22 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana? Llegamos, hermano, ya casi al final de esta epístola que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos allá en Roma. Y es interesante, hermano, lo que el apóstol Pablo habla, hermano, de haber, hermano, logrado el propósito de evangelizar lo que, hermano, realmente es una área muy extensa la que el apóstol Pablo, hermano, cubrió. Y como él dice, desde Jerusalén hasta Ilírico lo he llenado todo del evangelio. Estamos hablando de una vasta extensión hermano, de tierra, de países. Y como él dice, hermano, el propósito de él era el de, como enviado, como apóstol, llevar el evangelio a los lugares donde no se había predicado a Cristo. Entonces, hermano, el hecho de que en algunos lugares, como Roma, ya, hermano, había una iglesia. Entonces, por eso dice Pablo, por esa razón dice, no he podido ir a ustedes, se me ha impedido, porque si hay iglesia ahí, yo quiero llevar el evangelio donde Cristo no ha sido predicado. Entonces, los lugares donde ya habían iglesias, hermano, ya Pablo, hermano, los dejaba en las manos de Dios y en aquellos hombres a los cuales él había establecido como ancianos y pastores, para dedicarse, hermano, a llevar el evangelio a los países que todavía, hermano, no habían recibido el mensaje. Y por eso él lo dice, bueno, todo lo he llenado de Cristo. Estamos hablando, ya dijimos, hermano, de la parte oriental de lo que era el mundo del Imperio Romano. Estamos hablando de Grecia, Yugoslavia, todos esos países, hermano, del oriente. Y como para ir a España, hermano, lógicamente tenía que pasar primero por Italia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, cuando termine esto que me he propuesto, voy a ir para donde ustedes, y entonces, ya que voy para España, voy a pasar por ustedes. Pero, hermano, aquí hay algo interesante, hermano, donde el apóstol Pablo bueno, realmente muestra mucho, pero va a hablar, hermano, de el bien que hay, hermano, en dar y recibir.
dar y recibir, o dar para recibir. Pero antes de eso, hermano, como él les dice en el versículo 22, le dice por esta causa. ¿Por cuál causa? Por la causa de que como ya había iglesia ahí, él se dedicó a predicar el evangelio a los lugares donde no había iglesia. Entonces Pablo decía: Roma, todavía no, gracias a Dios allá hay iglesia, vamos a ir donde Cristo no ha sido predicado. Pero ya que iba a pasar, hermano, yendo para España, iba a pasar por Italia. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, ya que voy a ir a Italia, voy a pasar por ahí por donde ustedes, para gozarme también con ustedes. Pero hermano, realmente según hay una tercera epístola a los Corintios, y no se sabe, hermano, qué pasó con esa epístola. Tampoco se sabe a ciencia cierta si el apóstol Pablo, hermano, llegó a España. No es que el apóstol Pablo era mentiroso, no es que el apóstol Pablo, hermano, prometía y no cumplía, sino que, hermano, eso es lo que él proponía en su corazón. Y como hay veces, hermano, uno propone en el corazón y es Dios, hermano, el que decide, hermano, lo que vamos a hacer y no nosotros. Entonces, aunque el apóstol Pablo tenía deseos de ir, que había hecho planes para ir, la última palabra la tenía Dios. Entonces, por eso él, hermano, le dice que por esa razón no ha podido ir a ellos muchas veces, pero dice ahora ya teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces ya, hermano, dice ya terminamos, ya cubrimos el área, porque recuérdense que al venir del oriente al occidente, prácticamente al llegar a España, ya, hermano, la vista ya es una mirada para el Atlántico, o sea, ya para acá, para este mundo. Pero ya no le dio tiempo al apóstol Pablo ni siquiera quizás de llegar a España. Pero gracias a Dios que, hermano, a pesar de que ellos, hermano, lograron, hermano, abarcar un buen tramo de habitantes, el evangelio, hermano, corrió, hermano, se diseminó, y gracias a ello, hermano, el evangelio llegó hasta este lado de nosotros. Es una bendición, porque qué bueno que los que, hermano, fueron ganados para Cristo, hermano, tuvieron también el deseo de ganar a otros, y no solamente, hermano, en sus países, sino que salieron de sus países, hermano, para llevar el mensaje del evangelio a donde Cristo no había sido predicado todavía, como es esta área del occidente. Entonces Pablo les explica que cuando él vaya a España, dice, ahí va a pasar por ellos, dice, y ser encaminado allá por vosotros, versículo 24, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, aquí hay algo interesante, mire, porque el apóstol Pablo dice que él desea verlos y pasar y ser encaminado. Pero para nosotros, hermano, en el español o en el castellano, la palabra encaminado en nuestro contorno, hermano, significa como un acompañamiento personal, ¿verdad? O sea, si le voy a encaminar, hermano, vamos a la parada de bus, le voy a encaminar a la parada de bus. O sea, una compañía personal. Sin embargo, hermano, aquí no se refiere a una compañía personal, sino que, hermano, se refiere, hermano, a la provisión de todo lo que el apóstol Pablo necesitaría para viajar. Y por supuesto, para viajar, pues depende del medio de transporte, hermano. Bueno, aquel entonces por tierra era, hermano, por animales de carga. Pero por supuesto tenían que pagar viajes, tenían que pagar hospedajes, tenían que pagar comida. Y en aquel entonces, hermano, los viajes duraban mucho. Por eso mismo, porque, hermano, los medios de transporte que no habían, hermano, eran muy lentos. Entonces eso, hermano, incurría en gastos, pues, hermano, aunque tal vez los lugares pudieran ser de corta distancia, pero debido a los medios de transporte que habían, hermano, muy escasos, entonces se llevaba mucho tiempo, entonces tenían que llevar provisión, y eso, hermano, ameritaba gastos. Con el tiempo, hermano, pues los hermanos necesitaban comprar prendas de vestir.
Entonces el apóstol Pablo, eso es lo que le quiere decir: cuando yo pase por ustedes, yo quiero que allí ya me tengan listo lo que voy a necesitar, cuánto voy a necesitar para llegar a España. Ahora alguien puede decir, pero ¿por qué si el apóstol, primero que el apóstol Pablo no fue el que estableció la iglesia a los romanos? O sea, fueron alguien de los judíos, porque es lo que él dice ahí. Algún judío de la dispersión, hermano, llegó hasta Roma, predicó el mensaje y se estableció la obra. Sin embargo, a pesar de que ellos nunca habían visto al apóstol Pablo, Pablo era conocido por todas esas regiones. Entonces, para ellos, hermano, el que el apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad, o su apóstol, nuestro apóstol, hermano, llegara donde ellos era un privilegio. Era algo, motivo de gozo, de alegría, como él dice, hermano, de superación, hermano, espiritual. Entonces, hermano, la iglesia, hermano, había aprendido, a la iglesia, hermano, se le había transmitido, hermano, eso, la visión de ganar a otros para Cristo. O sea, eso es lo que cuando ellos enseñaban, hermano, la palabra de Dios, lo que era también, hermano, se conoce como, como un manual de instrucción de los apóstoles, conocido como la Didache. Ellos siempre decían, bueno, y recuerden, hermanos, que una vez que ustedes hayan sido ganados para Cristo y habiendo recibido el Espíritu Santo, ustedes son llamados también a predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hacían. Que las iglesias, hermano, inmediatamente establecían, hermano, métodos de evangelización, hermano. Igualmente, hermano, como lo dice la palabra de Dios, en las casas, en los lugares que eran proveídos, hermano, para congregarse. Pero allí, hermano, estaba la iglesia evangelizando, hermano, ganando al mundo para Cristo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo con toda confianza les dice a ellos que tienen que colaborar para que él lleve el mensaje de salvación a España. Entonces, claro, ellos dijeron, bueno, si nosotros no podemos ir, nosotros vamos a colaborar para que el apóstol Pablo llegue a España y así pueda predicar también el mensaje de Dios allá a España. Entonces, hermano, para la iglesia no era, hermano, un pesar el dar para, hermano, para el movimiento del evangelio, para el evangelio mismo. No le pesaba a la iglesia. No le pesaba para nada. Entonces, cuando era de colaborar, la iglesia decía, bueno, si es para evangelizar, si es para la obra de Dios, pues vamos a dar. Entonces, por eso el apóstol Pablo muestra como una confianza, diciéndoles a ellos, no le dice, bueno, si quieren, hermano, pues si pueden, ¿verdad? No, él dice, quiero que ustedes me encaminen hasta España. Y ya, claro, por supuesto, ellos iban a estar dispuestos. Pero sucede algo, que antes el apóstol Pablo de emprender ese viaje a Roma, él tenía algo que hacer. Y es que en las iglesias donde él había establecido, hermano, iglesias mismas, en el caso de los Corintios, hermano, Macedonia, dice que, hermano, era gente que estaba tan agradecida más con los judíos, que cuando ellos se dieron cuenta que en Jerusalén habían hermanos cristianos que estaban pasando por necesidad, ellos decidieron mandar una ofrenda. Como dice, muy jugosa la ofrenda. Entonces, hermano, se recuerda que el apóstol Pablo ordenaba esto para las iglesias, porque recuérdese que Pedro y Jacobo eso le encomendaron. Le dijeron, el hermano Pablo, le recomendamos acordarse de los pobres y de los presos y de las viudas. Acuérdese de ellos, por favor. Entonces el apóstol Pablo, donde llegaba, decía, hermanos, cada primer día de la semana, alguien ponga aparte según haya sido prosperado para ese propósito, para la ofrenda a los santos pobres en Jerusalén. Y así, hermano, el apóstol Pablo pasaba por las iglesias y recogía la ofrenda destinada para los santos pobres en Jerusalén. Entonces, hermano, ya la tenía lista. Y recuerde que Pablo pues, tenía como un equipo evangelístico que lo acompañaba, y eran esos hermanos los que se encargaban, algunos de lo económico, otros de preparar sus viajes y todo eso. Entonces, hermano, dice el apóstol Pablo, versículo 25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces aquí viene, como le digo, la enseñanza del apóstol Pablo, el dar para recibir. Dar para recibir. Entonces, fíjese, hermano, habla el apóstol Pablo que en el caso de aquellas áreas de Corinto, Macedonia y Acaya, hermano, dice que estaban tan agradecidos que de su corazón, dice, les pareció a ellos bueno. Si es una ofrenda para los judíos, la damos con todo el corazón porque Dios los ha usado a ellos para que el mensaje del evangelio llegue a nosotros. Entonces viene el apóstol Pablo y explica, dice, porque si ellos han sido hechos participantes, o sea, los gentiles, de los bienes espirituales, acuérdense que la palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos, porque de ahí nació el Señor, según la carne. Entonces dice, deben también los gentiles o ellos, dice, ministrarles de los materiales. Entonces fíjense, hermano, cuando usted va, hermano, ¿qué le digo? Usted va a ver a un doctor. Usted va, hermano, se siente mal y usted dice, ya no aguanto, siento este dolor, voy a ir a ver al doctor. Bueno, gracias a Dios por los que, hermano, tienen seguros médicos, pero los que no, tienen que ir a ver al doctor. Y va, hermano, le presenta los síntomas al doctor, el doctor le examina. Viene el doctor, le prescribe la medicina. Y dice, pase allá y compre estas medicinas. Ya usted se levanta y antes de salir, pues ahí está la secretaria del doctor. Y ella le dice, sí, es tanto de la consulta y tanto la medicina y qué sé yo. Y lo pagamos, ¿verdad? Y lo pagamos. Si vamos al oculista, igual, hermano, vamos, nos examinan los ojos, nos dicen, hermano, la deficiencia, lo que necesitamos, termina la consulta y pagamos. Y la pagamos con gusto. Bueno, algunas veces nos cobran de más. Usted va donde un abogado y requiere de servicios legales, expone su caso, el abogado va, hermano, y le hace una cita, le da la consulta, le da la solución o la posible solución, le dice cuánto le puede ganar y al final le dice, y lo que le voy a ganar es tanto, y lo pagamos, ¿verdad? Lo pagamos. Donde quiera, hermano, que obtenemos servicios de un profesional, lo pagamos. Pero ahora, hermano, viniendo a lo espiritual, hermano, donde también recibimos un bien de parte de Dios, hogares que han sido restaurados por la palabra de Dios, vidas que han sido sanadas por el poder de Dios, vidas que hemos sido, hermano, bendecidas en los lugares celestiales con el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, vidas que, hermano, hemos sido, hermano, sacadas del vicio, de la maldad, vidas las cuales el Señor ha roto cadenas de pecado y nos ha librado de la muerte, hermano. Pero fíjese, la gran diferencia es ¿cuánto nos cobró Dios? Cuando Dios nos salvó, ¿cuánto nos cobró? Dijo, bueno, ya eres salvo, sí, es tanto. Ahora fíjese, hermano, los bienes espirituales que recibimos tienen mucho más valor que los bienes materiales o físicos que podamos recibir de un ser humano terrenal. ¿Por qué? Porque lo que el abogado, el doctor, el dentista, el oculista, hermano, puede hacer, hermano, eso, hermano, es solo temporal. Sin embargo, cuando usted le da, hermano, pan del cielo, pan espiritual, cuando a través, hermano, de la palabra de Dios, hermano, Dios a través de su vida, Dios bendice a otros, hermano. Eso trae más bendición porque la vida eterna no tiene precio. O sea, la vida eterna no tiene precio.
Entonces, salvar un alma, hermano, vale más que sanar un alma. Porque la sanidad es temporal, pues sea como sea, la persona va a morir de algo. Eventualmente va a morir. Pero a la persona que Dios hace salva a través de un hermano o de un ministro, eso, hermano, eso no tiene fin, hermano. Siendo salva la persona, es salva para siempre. O sea, el bien está hecho para siempre. Ahora, ¿cuánto nos cobró Dios? No nos cobró nada. No nos dijeron, los que han entregado su vida a Cristo, por favor, pasen allá con mi secretaria, ahí le va a cobrar por la salvación. No, nunca nos ha cobrado Dios. Pero entonces viene el apóstol Pablo y hablando de ese principio de dar y recibir, él dice que si nosotros los gentiles, o sea, aunque dice ellos, hablando de Macedonia y de los de Acaya, hermano, dice, si ellos, dice, si los gentiles, ahí nos incluye a nosotros, han sido hechos participantes de los bienes espirituales de ellos, de los judíos, o sea, recuerde que la salvación era para los judíos. Pero viene Dios, hermano, y esa salvación la comparte con también nosotros los gentiles. Entonces dice, si hemos sido participantes los gentiles de esos bienes espirituales, debemos también nosotros ministrarles de los materiales. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia debe de tener esa visión, no debe de perder esa visión. No debe de perder la visión de que así, hermano, como alguien hizo el tiempo para yo ser salvo, también yo voy a hacer el tiempo o voy a aportar para que si yo no puedo, otro vaya, otro predique y gane a otros como a mí me salvaron. Como a mí me salvaron. Entonces, hermano, la iglesia no, hermano, debe de ser en ese aspecto, hermano, no voy a decir mezquina, pero tal vez, hermano, falta de visión, falta de entender, hermano, el propósito por el cual Dios nos ha salvado, hermano. Y que hemos de entender que si nosotros, hermano, estamos limitados por el tiempo, por qué sé yo, hermano, y no podemos ir para hacer salvos a otros, entonces participemos de los bienes materiales para que a través de esos bienes materiales a otros Dios, hermano, les ayude a que hagan salvos a otros. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Que, hermano, nos demos sin reserva, que el bien que Dios nos ha hecho no tiene precio. No tiene precio. Mire usted, hermano, cómo Dios puede cambiar la vida. ¿Se recuerda de aquel hermano cobrador de impuestos, hermano recaudador de impuestos llamado Zaqueo? O sea, era un hombre, los recaudadores de impuestos estaban, hermano, y eran odiados, hermano, porque robaban al pueblo. Cobraban más de lo que era debido. Y entonces, por eso, cuando Zaqueo, hermano, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice, hermano, que va a ir a su casa y que ahí le va a ser salvo, hermano, y ahí le hace salvo. Hermano, aquel hombre, hermano, al haber, hermano, encontrado la salvación en Cristo, hermano, él inmediatamente dice, Señor, ¿me permite una palabra? Señor, ¿puedo hablar, Señor Jesús? Y el Señor, claro, ya sabía lo que iba a hablar, lo que él le había puesto. Le dijo, está bien, habla, Zaqueo. Y dice Zaqueo, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Si el rico mientras más tiene, más quiere. Si el rico mientras más tiene, se vuelve como más retenedor de los bienes que posee. El rico da, hermano, de lo que le sobra. El rico da, hermano, para esquivar, hermano, impuestos. Pero no está dispuesto a dar, hermano, más de lo que, hermano, se puede esperar de él. Pero de un hombre, de una mujer que ha nacido de nuevo, hermano, sí podemos esperar eso. Que, hermano, comprendamos que la salvación de mi alma no tiene precio. Y que ahora que el Señor me ha hecho salvo, voy a disfrutar mis riquezas, pero también la voy a compartir para que otros sean salvos también y puedan sentir esta felicidad que yo hoy siento.
Porque yo no sé qué tan grande cambio, hermano, Dios operó en su vida. Yo no sé, hermano, qué pensamientos usted tenía y ahora qué pensamientos tiene cuando conoce a Cristo. Pero una cosa es cierta, hermano, que es justo, que es bueno el que nosotros, que hemos sido salvos por el Evangelio, participemos de nuestros bienes materiales para que otros sean salvos. Para que otros sean salvos, que no haya escasez, hermano. Que el ministro o los encargados de predicar la palabra no tengamos que incurrir. Bueno, es que lo que pasa es que la iglesia, las finanzas están malas, entonces tengo que buscarme un trabajito un parcial, un part-time, porque no me alcanza con lo que la ofrendita de la iglesia o lo que me dan de parte de la iglesia no me alcanza. Tengo que trabajar. ¿Y cuántos ministros hay, hermano, que trabajan? ¿Cuántos evangelistas hay que trabajan, hermano, en lo secular para lograr, hermano, sostener sus ministerios? Claro, otros, hermano, como que la visión se les va demasiado lejos, ¿verdad? Porque no sé si usted oyó en las noticias de un pastor que le estaba pidiendo a los miembros de su iglesia, y lo hablaba por televisión, a los que le escuchaban, y él decía: necesito 57 millones de dólares, decía. ¿Sabe para qué los quería? Para comprarse el cuarto jet. El cuarto jet. Quería comprarse otro más. Tenía 3 y quiere comprarse otro más. Y dice que lo quiere para ir y predicar el mensaje de Dios. O sea, para viajar. Fíjese, o sea, a ese la visión ya se le pasó, ¿verdad? Ya tiene 3 aviones y quiere otro. Híjole, ¿qué tan grande será su equipo evangelístico, verdad? ¿Qué tan grande será? Pero si como ministros, hermanos, como evangelistas, como predicadores de la palabra, queremos hacer negocio, porque eso es lo que hoy, hermano, se piensa del evangelio, que es un negocio. Y que si soy pastor, si soy predicador, entonces tengo que vivir como un hijo de Dios y no como un pordiosero. Eso le dijeron a un hermano. Cuando hermano se mandó de obrero a un lugar, hermano, entonces la familia de la esposa vino y le dijo: hoy sí, fulana, le dijeron, hoy sí ya vas a tener carro del año, ya vas a tener casa, porque tu esposo ya lo llamaron de pastor. Como si el evangelio, hermano, fuese para enriquecer a los que predicamos la palabra de Dios. Y el evangelio no es para eso. Es para proveer para las necesidades de los ministros, pero no para enriquecerse. Y entonces este pastor decía eso, decía: si el Señor Jesucristo viviera hoy, dice, Él anduviera en jet, decía. Ahora, yo personalmente no creo eso. Yo no creo que el Señor anduviera en jet. Tal vez tuviera que viajar en avión, pero no creo que anduviera en jet. Pero le digo, cada uno, hermano, así, y cada quien, hermano, que quiera apoyar, hermano, que lo haga, ¿verdad? Si la gente quiere dar los 57 millones, es cosa de ellos, ¿verdad? Si ellos lo dan con el corazón y lo dan para Dios, Dios los va a bendecir. Pero si aquel lo está pidiendo simplemente para gozar, para andar paseando, hermano, allá él, ¿verdad? Es cosa de él. Pero el apóstol Pablo era un hombre que no desperdiciaba los bienes que recibía, sino que los ocupaba, hermano, para, hermano, proliferar el evangelio. Es más, el apóstol Pablo, ¿usted se recuerda? Él trabajaba, hacía tiendas de campaña para sostener, hermano, su ministerio. No solamente, hermano, se entregaba, hermano, sino también él con sus manos trabajaba para sostener, hermano, para decir, como decía él, para no ser carga a nadie. Sin embargo, siempre había alguien que quería y le ayudaba al apóstol Pablo, porque Dios es bueno. Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermano. Que si hemos sido salvos, algo de gratitud material tenemos que mostrar. Tenemos que mostrar. Porque, hermano, si Dios no nos hubiera salvado, a lo mejor hubiéramos tenido necesidad de ir a un psiquiatra. Si el Señor no nos hubiera salvado, a lo mejor, hermano, fuéramos, hermano, hombres y mujeres viciosos. Fuéramos quizás, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? Delincuentes. Pero al salvarnos el Señor, hermano, nos cambió nuestra manera de pensar,
Nos cambió, hermano, la visión de la vida, hermano. Y ahora gracias a Él somos lo que somos. Ahora, ¿qué tan agradecidos estamos? O sea, mire, la iglesia no debería de pedir, la iglesia no debería de pedir, decir, hermanos, por favor, den sus diezmos. Hermanos, por favor, den su ofrendita. No hay necesidad, no debería de haber necesidad, hermano. Sino que la iglesia, el que es salvo, debería de entender eso, que a mí me han hecho parte de la bendición espiritual. Ahora yo tengo que agradecer compartiendo esa bendición material que Dios me ha dado para que el evangelio siga caminando hacia adelante. Entonces, hermano, no nos podemos quedar nosotros, hermano, llenándonos de la bendición de Dios sin mostrar un ápice de gratitud hacia Dios. No podemos. Porque alguien, hermano, que nos evangelizó, perteneció a un ministerio, y ese ministerio tuvo necesidad o tiene necesidad de sostenimiento. Entonces, usted no va a llegar, hermano, a recibir los servicios de un abogado, de un doctor, de quien sea, y se va a ir tranquilito sin pagar. No, o paga o lo mete en preso. Entonces, ¿por qué entonces, hermano, cuando hemos recibido el mejor bien que un hombre pueda recibir, por qué no vamos a mostrar gratitud, hermano? Si eso es lo que Dios quiere. Entonces, estos hermanos, como dice, gentiles, los acayenos y los macedonios, dijeron, hermano, a nosotros nos parece bien. Claro que vamos a participar de esta ofrenda. Y vamos a participar en buena manera. Fíjese, pero faltaba eso. Ya la tenía el apóstol Pablo. Entonces viene el apóstol Pablo e iba para allá, para Jerusalén. Y después de terminar eso, entonces iba a ir para Roma. Pero entonces miren lo que el apóstol Pablo dice. Así que cuando haya concluido esto, o sea, lo de la ofrenda, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Mira, hermano, donde Pablo llegaba, eso era una bendición. Porque llevaba palabra de Dios, llevaba enseñanza, llevaba doctrina. O sea, la gente quedaba, hermano, bien motivada. Luego, verso 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. A pesar, como le digo, de que el apóstol Pablo tenía sus planes hechos, el apóstol Pablo decía, pero todo depende de la voluntad de Dios. Y aunque ya tenemos los planes hechos y Dios nos está bendiciendo, hermano, por favor, ayúdenme orando a Dios. Ayúdenme orando. Oren por mí. Entonces, hermano, tal vez algún hermano, alguna hermana dice, mire, hermano, yo no trabajo, yo no tengo una bendición material. ¿Qué puedo hacer? Mire, hermano, la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Y usted, si usted no puede ofrendar, no puede diezmar, lo que puede hacer es orar. Orar al Señor. Pedir por los hombres de Dios, los que andan arriesgando su vida para presentar el mensaje del evangelio. Pedir por aquellos pastores, hermano, hermana, que, hermano, no tienen medios de transporte para, hermano, poder moverse de un lugar a otro y sin embargo andan predicando la palabra de Dios. Porque usted no lo mira, hermano, pero hay países como nuestros países centroamericanos donde la gente es muy pobre y sin embargo hay hombres que andan predicando la palabra de Dios ganando casi nada, hermano. Ganando casi nada. Yo en cierta ocasión yo me conmoví, hermano, tanto porque conocí a un pastor. Bueno, yo lo había conocido a él cuando él no era cristiano. Yo ya era cristiano, yo lo conocí a él, lo conocí así, como una persona, simplemente así, de ir y venir. Pero en una de esas idas, hermano, a esos encuentros que teníamos, me encuentro con él y me encuentro que ya era pastor. Y yo ya lo saludé muy contento
yo realmente no fui gran amigo de él, pero sí lo conocí. Yo era hermano, le dije, usted vivía en tal lugar y ahí ¿se acuerda? Yo trabajaba ahí nos vivía. Oh, sí, ya sé quién es usted. Pero lo que quiero decir, hermano, que dice, mire, le voy a presentar a mi hijo. Entonces cuando venía su niño, él bien feliz, me presentó a su hijo, su niño muy contento, me saludó como de unos 7, 8 añitos. Pero a mí me conmovió porque el niño, hermano, así con su ropita humilde, sus pantaloncitos rotos, su camisita así bien, que se le miraba que como que le habían dado unas 1000 lavadas ya, ¿verdad? Así. Claro, hoy está de moda aquí lo roto, pero allá no. O sea, allá lo roto es señal de pobreza, de que no hay. Aquí es señal de moda. Pero lo que eso, pero mire, él hablaba de servirle a Dios tan contento, hermano. Yo decía, qué bonito, servirle a Dios sin interés económico. Entonces quiero decir, hermano, que hay gente que no tiene, hermano, y que sin embargo están haciendo la lucha para predicar el mensaje de Dios. Para predicar el mensaje de Dios. Y ya es nuestra tarea orar por esos ministros, hermano, esos hombres que le sirven a Dios por amor, hermano, para que Dios los bendiga y tal vez no les dé riquezas, pero que les provea para sus necesidades, hermano. Porque el que no ha vivido la pobreza, el que no ve, no puede comprender, hermano, a aquel hermano, que no tiene para el almuerzo, que no tiene para la cena. El que tiene comida de sobra, ese no sabe lo que es tener hambre, hermano. Pero por eso le digo, hermano, como hijos de Dios hemos de ser conscientes, hermano, de necesidades, hermano, de gente que es cristiana, que estarán con nosotros en el cielo, pero que ahora están pagando un precio y por ser pobres, hermano, pasan necesidades, sin embargo, no dejan de servirle a Dios, hermano. Oye, hermano, la gente puede decir, hermano, es que entienda que ahora hablar del ministerio, estamos en tiempos modernos y ahora los ministros tenemos el derecho y tenemos, hermano, que vivir bien, hermano. Pues no, aunque sean otros tiempos, hermano, la palabra de Dios no cambia, hermano. Y lo que es la esencia de la iglesia, como somos los ministros, ahora, hermano, el diablo, hermano, nos está agarrando con las cosas materiales, hermano. Y pensamos que, hermano, que porque somos predicadores de la palabra, merecemos, hermano, ganar miles de dólares. Y no es así. No es así. Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano, que seamos agradecidos, pero lo que recibimos lo administramos para llevar el mensaje. Para eso, hermano. Y que no, hermanos, seamos cristianos inconscientes. ¿Usted se ha puesto a pensar, hermano, en eso? Yo voy, me alimento, ¿y qué dejo de gratitud yo? Ya di la ofrenda, ya eché mi $1. ¿Pero usted cree que con $1 se puede llegar a saciar la necesidad de la obra de Dios? No, yo mi diezmo se lo doy a mi pastor allá en el cielo. No, yo mi diezmo yo lo mando allá a la gente pobre. Está bien, hay que ayudar a la gente pobre, hay que ayudarla. Pero los diezmos, nuestras ofrendas, tenemos que darlas donde Dios nos está bendiciendo espiritualmente. Dice, ya sabía, tenía que hablar de dinero. Eso es lo que pasa, hermano, que cuando nos hablan de dinero y nos tocan la cartera, ya no nos gusta. Ya nos parece como que a la fuerza quieren que demos, ¿verdad? Quieren que uno dé a la fuerza. No es queremos que dé a la fuerza, es que lo que queremos es que todos entendamos que si hemos sido, hermano, receptores de un bien espiritual, también tenemos que compartir las bendiciones materiales. Porque así, dando, es como vamos a recibir. Mira, hermano, cuando el jardinero está podando las flores, tal vez la flor puede decir, este jardinero no me quiere, me está cortando mis hojitas, mis ramitas me las está cortando, me está dejando pelona. Pero el jardinero sabe que si poda esa ramita, ese arbolito, va a dar más fruto. Entonces la ramita pues, me están quitando mis hojas, auxilio, aquí hay un ladrón, me están robando mis ramitas, mis hojitas, y no sabe que la están podando para que dé más fruto.
Entonces, cuando nosotros damos, hermano, Dios no nos está quitando, sino que, hermano, le estamos dando porque Él nos quiere dar más. Nos quiere dar más. Por eso dijo el Señor, el que da poquito, poquito se le va a recompensar. El que da mucho, el que siembra mucho, mucho va a cosechar. O sea, es lo que Dios dice. Entonces, por eso es que muchos cristianos pasamos necesidades. Porque el diezmo lo hemos retenido. Porque hemos retenido lo que a Dios le toca. Y entonces recibimos el jornal, dice la Biblia, en saco roto. Y decimos, no me abunde el dinero. Ni porque tengo 3 trabajos. Mire, siento que lo he hecho en saco roto. A saber para dónde se me va el dinero. Porque eso es lo que dice el Señor. Porque me han robado. Porque no quieren dar para mí, dice el Señor. Van a recibir su dinero, el jornal, en saco roto. Se les va a ir. Por eso hay muchos cristianos que padecen necesidad. Porque cuando tienen bendición, no se acuerdan de ser agradecidos con Dios. Y Señor, este trabajo tú me lo diste. Esta semana tú me bendeciste, Señor. Aquí está mi gratitud, mi ofrenda y mi diezmo, Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermano, Dios siga bendiciendo nuestra vida. Dios siga bendiciendo nuestra vida. Amén. Luego dice, ahora, pero pasa algo, dice, versículo 30, pero os ruego, hermanos, el 31, dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, primera petición, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, segunda petición, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, tercera petición. 3 peticiones que les pidió. Oren por mí para que Dios me libre de los perversos, de los rebeldes que están en Judea. O sea, mira, hermano, esos judíos, ellos son celosos en su religión. Y para ellos, hermano, el tocarle su religión, ese es un reto a muerte. Entonces, para ellos Pablo era eso. Pablo era, hermano, alguien que atacaba al judaísmo. Y entonces cuando Pablo le dice, por favor, oren a mí para que Dios me libre. Entonces cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿qué es lo que pasó? ¿Le libró Dios de los rebeldes? ¿Le libró o no le libró? ¿Ah? ¿Qué le pasó a Pablo cuando llegó a Jerusalén? Que le dijeron que hiciera votos con otros 7 hermanos. Y se metió al templo y pagó los votos de ellos. ¿Qué pasó? Lo agarraron. Lo metieron preso. Entonces podemos decir, hermano, entonces no lo libró. Bueno, en parte sí, porque no lo mataron. Porque al no matarlo, hermano, le preservaron la vida. Y al fin, Pablo llegó a Roma. Según el libro de los Hechos, Pablo llegó a Roma y allí, hermano, permaneció en una casa alquilada, predicando la palabra de Dios. Petición número 1, podemos decir que sí la contestó Dios. Luego dice, hermano, para que con gozo, versículo 32, llegue a vosotros, con vosotros por la voluntad de Dios. El otro era 31 parte segunda, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, no está hablando de la ofrenda que él llevaba para los santos, sino dice la ofrenda de mi servicio. O sea, su servicio, Pablo lo consideraba una ofrenda a Dios. Bien, hermano, entonces muchas veces de los que le servimos a Dios no entendemos que nuestro servicio para Dios es una ofrenda. Y que la ofrenda que le damos a Dios sube a Dios, dice, como un olor fragante. Cuando le servimos a Dios, hermano, a Dios le llega un olor sabroso. Ahora, cuando le servimos bien, imagínense cómo ha de ser. O sea, mucho más sabroso ese olor que dice Dios, qué rico. Esta vida huele a Cristo y me sirve, qué rico me sirve. Pablo consideraba su servicio como una ofrenda a Dios. Entonces Pablo decía, oren por mí para que mi servicio como ofrenda a Dios sea acepta a los hermanos rebeldes allá en Jerusalén. Pero no lo acepta, o sea, esa petición no la pudo llevar a cabo, no la contestó Dios porque lo metieron preso y ya no pudo predicar. Sí estuvo testificando a los gobernantes y a todos ellos, pero ya al pueblo no pudo llevar Pablo el mensaje. Y la última, que llegara a Roma. En parte sí lo cumplió Dios porque al fin y al cabo Pablo llega a Roma y predica y enseña en Roma. Pero hay peticiones, hermano, que Dios no las responde.
Bueno, sí la responde. Recuérdese que hay 3 tipos de respuesta, ¿verdad? La primera es cuando Dios no contesta, o la segunda, tercera, como usted quiere el orden, que Dios no contesta. La segunda es que Dios contesta como nosotros queremos. Y la otra es que Dios contesta como nosotros no queremos. Entonces Dios hay veces no nos va a contestar. Y esa es la respuesta de Dios, de no contestar. O algunas veces nos va a contestar no como esperamos. O algunas veces nos va a contestar como esperamos. Pero nuestro deber es, como cristianos, pedirle a Dios y abandonarnos en su voluntad. Pablo dice, oren por mí a Dios. Hagamos planes y todo, pero al final pongámosle todo en las manos a Dios. Señor, si tú quieres, vamos a hacer esto. Si tú quieres, lo vamos a hacer. Si no, no lo vamos a hacer. Amén, hermano. Así es que, hermano, cada quien examine su corazón y su vida si está lleno de gratitud. ¿Qué tanta gratitud usted le ha mostrado a Dios y al ministerio a donde usted conoció a Cristo, o el ministerio donde usted se alimenta? ¿Qué es nuestro servicio a Dios? ¿Consideramos nuestro servicio a Dios como una ofrenda o simplemente un compromiso con los hombres? Y ahí llevémoslo en el corazón y meditemos, y Dios nos va a enseñar. Amén. 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 Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Por tu bondad, Señor, grande e infinita, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias por dejarnos el ejemplo de estos hombres que sin interés alguno, Señor, salieron a predicar tu palabra, Señor. Mas tú, Señor del cielo, en tu fidelidad, proveíste para cada una de sus necesidades, tocando el corazón de tu pueblo, de aquellos gentiles que, agradecidos por el mensaje recibido, se daban sin medida, Señor. Que también nosotros, como gentiles, y habiendo sido receptores de la verdad divina, estemos agradecidos contigo, Señor, y mostremos nuestra gratitud, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos. A Dios.